Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones. Saludamos a los que nos están escuchando a través de esta hermosa programación. Quien te habla, el maestro José Briceño, desde el país de Venezuela, Ciudad Maracaibo, el estado Zulia. Esta es la parte número 2 acerca de una pregunta que me hicieron en relación al Tribunal de Cristo. Maestro, ¿a qué se juzgará en el Tribunal de Cristo? Es decir, ¿qué es lo que se tomará en cuenta? La pregunta en sí es ¿cuál es la base del bimá de Cristo? Ok. En la primera parte de esta pregunta, la respuesta fue que se tomara en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. O sea, tuviste tiempo en el pecado, lo que vulgarmente decimos si estuviste descarriado, 10 años, 6 años, el tiempo que tuviste, vienes al Señor, pides perdón, pues Él te perdona, pero del tiempo que tuviste en el pecado le tienes que dar cuenta. Y ese tiempo que tuviste en el pecado que te llevó a ser inútil, te resta galardones por la inutilidad, por las grandes cosas que Dios pudo haber hecho contigo en ese tiempo que tuviste inactivo en la iglesia, y eso le vas a tener que dar cuenta al Señor. Lo segundo que se tomará en cuenta son los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. O sea, todos los daños que ocasionaste o ocasionamos por causa del pecado, que en vida no los restauramos, le daremos cuentas a Dios por ellos. O sea, esto se llama la ley de la restitución o la de restauración. Para Dios tiene mucho valor, hasta el punto que envió a su Hijo a restaurar lo que Él no había dañado. Por esta causa, para Jesús tuvo tanto valor lo que Zaqueo hizo, restaurar los daños que él había ocasionado. En el libro de Lucas, el capítulo 19, verso 8 al 10, registran, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, este hombre se está moviendo un principio de reino. La sangre de Cristo limpia el pecado, pero no pasará por alto los daños que ocasionaste por causa del pecado, a menos que los restaures. Las demandas de Dios, las demandas que Dios le hizo a David por causa del pecado que cometió en contra de Urías, era que se hiciera cargo de Betsabé, que restaurara en parte los daños que había ocasionado. Y dice la Biblia: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo llamado su nombre Salomón, la cual amó Jehová. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 24. Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes en la vida para no dañar a nadie. Miremos y tomemos en cuenta los valores que hay en los seres humanos. Dios puso valores en la gente que son intrínsecos, que independientemente en la condición en la que estén, ellos valen. Evitemos de hacer daños, porque todo lo que no restituyamos le daremos cuentas a Dios, y estos daños no restan galardones. Si tenemos que resarcir, el término del caso de resarcir es que si por mi causa, por mi culpa, una persona, por algún incidente o accidente, yo fui el culpable de eso por causa de un pecado que cometí, la persona quedó desvalida, pues yo tengo que resarcir. Resarcir no es restaurar, resarcir es cubrir o tratar de sostener a esa persona en lo económico, en lo social, hasta la hora de su muerte, hasta que yo parta. En el caso cuando dejo a mi esposa por otra mujer, me voy con otra mujer, y dejo mis hijos abandonados, el daño que yo le produzco a esos hijos, pues yo tengo que darle cuenta al Señor. Eso de que me voy de la casa, me divorcio de mi esposa, me voy y me busco otra mujer, a los 4 o 5 años, 6 años vengo reconciliado con el Señor, a su nombre gloria, y termino mi esposa. Para Dios las cosas no funcionan así.
Para Dios, tu esposa es la que tú dejaste. Esa que traes no es la que cuenta para Dios. Entonces, tienes que darle cuentas a Dios por los daños que cometiste, que hiciste o que produjiste a tus hijos y a tu esposa por causa del divorcio, que no hubo razón para hacerlo, y tienes que darle cuentas a Dios por los daños que le estás produciendo a esa mujer con el cual construiste un matrimonio, que entraste en un estado de fornicación. O sea, todos los daños que tú cometas por causa del pecado y que los daños no sean restaurados, tú le vas a dar cuentas al Señor por eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuánta gente no está en el mundo ahora, fuera de la iglesia, por nuestro mal testimonio? Porque si somos ministros, por nuestro mal ejercicio en el ministerio, por abuso de autoridad, porque no fuimos prudentes en las cosas que hicimos o que dijimos, por el mal testimonio que dimos, porque sembramos raíces de amargura en la gente, en contra del ministerio, en contra del evangelio, en contra de Dios, por el comportamiento que tuvimos. No fuimos honra ante los que nos rodeaban o ante los que nos rodean en el momento de actuar, de hablar, de expresar, de decir algo, de comunicar algo, sino que fuimos una deshonra, pasamos a ser un vaso inútil y no útiles para Dios en el mundo. ¿Cuánta gente no ha dejado de alcanzar la salvación por nuestro mal testimonio? Todos esos daños nosotros tenemos que darle cuentas al Señor, de todos esos daños. Esas deudas, dinero que quitaste prestado, te fuiste y no pagaste y vienes ahora reconciliado con el Señor, pues tienes que pagar el dinero, te lo debe. La sangre de Cristo limpia el pecado, pero no paga deuda. Eso está aquí, eso es un daño que tú produces y que no lo has restaurado y que debes hacerlo. Bueno, esa es la segunda causa por la cual nosotros vamos a dar cuentas en el tribunal de los daños no restituidos por causa del pecado que hicimos. Y por último, se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer y lo que no hiciste de lo que Él te mandó a hacer. Presta atención a esta verdad ahora. En cuanto a la obra, hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tiene el hacer y el no hacer. No se tomará en cuenta la obra misma, sino el carácter de la obra. ¿Por qué lo sabemos? El término que se utilizó en la traducción en 2 Carta Corintios 5:10, comparecer, viene del griego fanero, que significa ser puesto en manifiesto. El texto literalmente dice, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto en el tribunal de Cristo. O sea que esto indica y sugiere que el propósito del bimá, o sea, del juicio, es hacer una manifestación y una demostración no de la obra, sino del carácter y motivo esencial del individuo. O sea que esta palabra fue la que Pablo utilizó también en la primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 13, cuando dijo que la obra, esto es, carácter de la obra, el carácter de la obra se hará manifiesto. Esto indica que nadie va a recibir galardones por obra, sino por el carácter de la obra. Porque es el carácter, el motivo, lo que se tomará en cuenta en el juicio, no la obra. Oiga esto, no la obra. Dice Jeremías 17:10, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Fíjese, Romanos 2:5-6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Según Apocalipsis 2:23, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Ese término obra, cuando es atribuido acá en Apocalipsis, dice vuestra obra, en Romanos dice según su obra, y en Jeremías dice según su obra, no es según la obra que hizo, de la que tú te inventaste, hiciste, sino tiene que ver con la obra que hiciste, que Él te mandó a hacer. ¿Cuál fue el motivo?
y bajo qué tipo de obediencia hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Porque Dios puede ser que te mande a hacer algo y seas obediente por resignación. Una obediencia por resignación y no una obediencia por contentamiento. Ya lleva motivos equivocados. Aunque hagas lo que Dios te mandó a hacer, si lo hiciste en obediencia por resignación, pues eso está mal, ya eso te va a restar galardones. Corroboro lo antes dicho. Óigase bien esto. En Romanos 2, 5, 6, primera carta a Corintios 3, 13, 15, Apocalipsis 2, 13, 20, 13, 22, 12, Jeremías 17, 10, dice que cada quien recibirá según su obra. Se refiere a la obra que Dios le mandó a hacer y no según su obra propia a merced de un capricho con motivos incorrectos. Indica que se tomará en cuenta sobre la obra los motivos que te llevaron a hacer la obra. Cuando nosotros analizamos el pensamiento del apóstol Pablo, cuando escribe en relación a este juicio, al juicio de la iglesia, el bimá de Cristo, y que va a ser juzgado no la obra, sino el carácter de la obra, podemos entender mejor el asunto. Pablo en primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner a otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día, o sea, el día del juicio, es lo que está hablando allí, la declarará, pues por el fuego que representa el juicio será revelada, y la obra, o sea, el carácter y el motivo de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas, o sea, galardones. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. ¿Pérdida de qué? De galardones, porque no es un juicio para condenar, sino para galardonar. Tendrá pérdida de galardones, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, el término fuego, ese término fuego representa el tribunal, el material con que te presenta, que va a ser sometido al fuego, que va a ser echado en el fuego, es la obra con la cual tú te presentaste en el tribunal, representa la obra. Entonces, si tú te presentaste con hojarasca, o sea, un material que es extinguible por el fuego quema el material, quiere decir que te presentaste con tus obras, con obras que Dios no te mandó a hacer. Pero si te presentas con oro, plata o piedra preciosa, el material que es resistente al fuego, quiere decir que te presentaste con la obra que el Señor te mandó a hacer y con motivos correctos. Entonces, unos tendrán pérdidas. ¿Quiénes? Los que se presentaron con su propia obra, que está representado en el material que fue extinguible por el fuego, hoja, paja y hojarasca. Ahora, debemos tener muy en claro, para Dios no cuenta la obra que hacemos si Él no lo mandó a hacer. Porque no son nuestros planes, propósitos, metas, ambiciones, esfuerzos, proyectos, objetivos los que le interesan a Dios. No son nuestros propios objetivos los que le interesan a Dios. Por tanto, si lo que estás haciendo Él no te lo mandó a hacer, eso no tiene valor para Dios en el día del juicio. Nunca se le olvide esta verdad. Nuestros mejores motivos no pueden ocupar el lugar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestros motivos pueden ser muy correctos para obrar para Dios, pero si lo que hacemos no fue lo que Él nos mandó a hacer, hemos perdido nuestro tiempo y con ello parte de nuestros galardones, porque no somos nosotros obrando en Dios, sino es Dios obrando en nosotros. O sea, en Lucas, el escritor del Evangelio registra: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hicimos. Nada hicimos
porque nos inventamos. En cuanto al propósito de Dios, es propósito de Dios. Entonces, si haciendo lo que Dios nos mandó a hacer somos inútiles, ¿cuánto más si hacemos lo que Él no nos mandó a hacer o si no hacemos lo que nos mandó a hacer? Entonces, debemos entender que la obra de Dios y la voluntad de Dios, aunque parezcan una misma cosa, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O sea, te presentaste ante el tribunal, el Señor te va a decir, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Tú le presentas una serie de obras, y el Señor te dice, sí, eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Señor, pero esto es tu obra. Sí, estuviste 40 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Porque se puede estar haciendo la obra de Dios, ocupándonos de la obra de Dios y nunca hicimos la voluntad de Dios. Entonces, yo voy fácil cuando hago la voluntad haciendo su obra y no haciendo su obra fuera de su voluntad. Eso está registrado en el libro de los Hechos. Se presenta esta verdad. Vamos a analizarlo. Dice el texto, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo no entiendo esto, como es que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia cuando Jesús dijo que predicaran el Evangelio a todo el mundo. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, tampoco se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Óigase bien, el Evangelio no fue anunciado en Misia ni en Bitinia, se los prohibió el Espíritu Santo, ¿ya? Pero en Macedonia no se los prohibió. ¿Por qué? Debemos entender, al analizar el pasaje detenidamente nos daremos cuenta que en Asia y Bitinia representan la obra de Dios, mientras que Macedonia representa la voluntad de Dios. O sea, en las dos en una se predicó y en otra se quiso predicar el Evangelio. Pero el predicar el Evangelio en Asia y en Bitinia era hacer la obra, pero la voluntad de Dios estaba en Macedonia. Entonces, al mostrársele a Pablo, al apóstol Pablo, la visión, entendió por el Espíritu que la voluntad de Dios era que estuviesen en Macedonia y no en Asia y en Bitinia, que encierra y representa la obra. Esto lo sabemos por el término que aparece en el pasaje que el apóstol Pablo expresó cuando dijo, dado por cierto que Dios nos llamaba para estar en Macedonia. Entonces, en el libro de Samuel nos muestra otra verdad en el caso que se dio en el rey Saúl, cuando fue confrontado por Samuel. ¿Qué le dijo Dios? Mata todo, no deje nada con vida. Pues, según el pasaje, Saúl agarró lo mejor de las vacas y de las ovejas, que viene siendo lo del anatema, pero no deja de ser lo mejor, pero es del anatema, para sacrificarlo a Jehová. ¿Su motivo era correcto? Sí, hasta cierto punto era correcto, pero ¿qué le dijo Samuel? Has pecado delante de Dios, porque no es tu obra ni tus motivos los que Dios toma en cuenta. Es que tú hagas lo que Él te mandó a hacer con motivos correctos. Porque se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que le presta atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. O sea que los holocaustos, que en este caso representa la obra, no tuvieron valor para Dios como el que le haya prestado atención a su palabra, que representa su voluntad para el momento. Entonces, cuando te presentas en el tribunal de Cristo, se te va a pedir cuenta por lo que Él te mandó a hacer. Y le puedes presentar a Cristo toda una obra que realizaste en toda la vida, que Él te va a responder con seguridad. Estuviste toda una vida haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Entonces, según esta verdad, para efectos de Dios, no tienes galardones porque te desenvolviste en su obra, pero nunca hiciste su voluntad. ¿Cómo Satanás puede usar la obra de Dios para sacarte la voluntad de Dios? ¿Sí? O sea, según el testimonio de Jesús, no tendremos problemas en el tribunal si nos presentamos con obras que hicimos que representan su voluntad. Esto indica que el hacer su obra en su voluntad es
elogiado y galardonado en el tribunal. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo es que voy a acabar su obra? Haciendo su voluntad. Lo importante no es hacer la obra, sino hacer su voluntad, porque haciendo su voluntad yo estoy haciendo la obra, como puedo estar envuelto en la obra y estar fuera de la voluntad de Dios. O sea, observe que la voluntad está por delante de la obra en el pasaje. Cualquiera que sea la obra, aunque lleve los mejores motivos para hacerla, no debe estar por delante de la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. De modo, 1, en el tribunal vas a dar cuenta de lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. 2, vas a dar cuenta de los daños no restituidos por causa del pecado que hiciste. 3, vas a dar cuenta de la obra que hiciste que Él no te mandó a hacer. Y 4, vas a dar cuenta de la obra que no hiciste que Él te mandó a hacer. Eso hay que tenerlo presente. Este es un estudio que la gente no toma en cuenta. Por eso a ellos no les importa el tiempo que estén en el pecado. No tienen sentido de traslado. No han entendido que fueron trasladados de las tinieblas a la luz. Que hacen en las tinieblas. No tienen sentido de conveniencia. Eso de cuando Pablo dijo todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ya? Me conviene lo que me edifica, y lo que edifica, lo que va en pro para el reino. No tienen sentido de cuerpo, sino que se desmiembran del cuerpo de Cristo para unirse una ramera. No tienen sentido de templo, sino que cometen actos de profanación, de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu, en contra del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros como templo, que somos nosotros de Él, casa de Dios, edificio de Dios. Pues no tenemos sentido de respeto y de por lo sagrado, sino que tomamos decisiones con nuestro propio cuerpo, no sabiendo que fuimos comprados con precio de sangre, que no nos pertenecemos nosotros, que le pertenecemos a Dios. Entonces, todas estas cosas, vamos a estar ante el tribunal, y lo duro del caso es que quien nos va a juzgar es Cristo. El juicio de la iglesia lo va a hacer es Cristo. El que fue mi abogado mañana será mi juez. Mañana será mi juez. Ahora yo tengo un abogado ante la presencia del Padre que aboga por mí. Pero cuando voy a ser juzgado por Jesús, yo no voy a tener abogados, porque mi abogado pasó a ser mi juez. ¿Qué vamos a hacer allí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Así que vamos a tener un poquito más de respeto y de consideración y de honra por lo sagrado, por lo que Dios nos mandó a hacer. Y no nos podemos inventar a estar perdiendo tiempo en el pecado, porque no hay tiempo para el pecado. ¿Ok? Bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.